de nuestra serie Cristianos Honestos, todos hablando con cierta honestidad de algunas cosas que nos ocurren o algunas cosas que hemos vivido para, de manera bíblica, poder responder a estas preguntas, cuestionamientos, a estos sentimientos, sensaciones que pensábamos estábamos exentos en el Evangelio. Mucha gente cree que venir al Evangelio, como les han predicado en muchos lugares, es estar exentos de adversidades, exentos de problemas, exentos de enfermedad, exentos de un montón de cosas, pero la vida cristiana es totalmente opuesta a eso, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Todos hemos vivido un montón de adversidades y oposición. Y nosotros en nuestra sociedad actual vivimos en un tiempo llamado el tiempo de la multiconectividad, el tiempo de las selfies, ¿no? Y ahí los veo a algunos de ustedes con sus selfies acá, y sacan el paisaje, y algunos se peinan, ¿no? Otros se ponen sus accesorios, ¿no? Para salir bien en las selfies. Y vivimos en una sociedad donde queremos estar conectados. La información es al instante, la sociedad de las imágenes. Ahora que pasó todo esto en Venezuela, fíjense cómo una persona con un simple teléfono pudo destapar toda una mentira, porque salía el presidente actual en un meeting multitudinario y a la hora que estaba transmitiendo la persona puso el teléfono en la pantalla y después justo vivía donde se realizaba el meeting y abajo no había nadie, estaba el escenario de este señor solo, con unas poquitas personas, pero se veían las imágenes una multitud. Fíjense, al instante nos enteramos de que era una farsa. Al instante podemos ver hoy que el mundo se puede conectar a través de un clic. Pero les quiero comentar algo, el mundo está conectado de manera completa, está conectado. El 10 de febrero del 2018 se dio una noticia de que en Chile habían 27 millones, me voy a parecer a don Francisco, 27.978.240 números de telefonía celular en funcionamiento. 28 millones de números de teléfono celular. O sea, entre el rango que utilizan teléfono celular, se dice que habían 3 números por cada habitante. 30 millones de teléfonos celulares activos en un país de 17. Qué curioso, ¿no? Vivimos en la generación del resurgimiento de los superhéroes. Digo el resurgimiento porque cada generación ha querido implantar sus superhéroes. Yo me acuerdo cuando era chico había un superhéroe que se llamaba el superhéroe americano, para los que se acuerdan, ¿no? Uno crespo rubio, ¿no? Que no sabía aterrizar, ¿se acuerdan? Que volaba y ¡pah! Se pegaba con los edificios. Siempre hacía algo bueno, pero no sabía aterrizar. Pero nosotros, nuestra generación, a pesar de ser una generación de imponer superhéroes, no nos comparamos a la generación actual, que no tan solo cree en superhéroes, sino que considera que existen. Cuando tú hablas con un adolescente, por ejemplo, de Iron Man, él te habla como que existe. ¿Sí lo has visto? No, si es poderoso. No, si vive en tal lugar. No, si el escudo es de adamantium, no sé cómo se llama esa cosa, ¿no? Algo así. Y piensan que existe eso. Es más, están convencidos de universos paralelos, de mundos paralelos. Y cuando tú les preguntas, ellos hablan como si fuera realidad. Nos han implantado una sociedad llena de Iron Man, Thor, la Mujer Maravilla. Ven películas, pero las películas que vemos no parecen película, parecen la vida real. Yo el otro día hacía un análisis y decía, ¿te imaginas yo me agarrara la película, ¿cómo se llama? ¿Dónde aparece? Los Avengers, cuando destruyen Nueva York, y me la llevara al año 1900 y la pongo ahí en televisión? La gente no pensaría que es una película, creería que es la realidad. Hoy vemos que la gente está convencida y conocen a profundidad cada detalle, incluso más de su propia vida y más cosas que su propia persona conocen de otros aspectos. Hoy la gente está más enterada del otro que de sí mismos. Lo más complejo es que nuestra sociedad nos ha hecho creer que la conectividad es parte de la sociedad y es importante tenerla y tener
esta conectividad como parte de nuestra vida. Pero si nos damos cuenta, vivimos en una sociedad donde la gente está exenta de la realidad, contaminados por 1000 cosas. Yo ahora que vivo fuera de Santiago ando poco en metro, pero las pocas veces que vengo a Santiago ando en metro. Y subirse al metro es increíble. Cada persona es un mundo. Todos, absolutamente todos, con su teléfono en su propio mundo. Y tú te subes al metro y nadie te toma en cuenta, ni te miran. Es más, está la gente con el celular y tú te vas a sentar y como que intuyen que se corren. No te miran. No hay comunicación. Ahora, el vivir en una sociedad aparentemente conectada nos permite reconocer que esta misma sociedad es la más aislada de la historia. Cuando nosotros éramos niños, mi generación, los que tienen de 35 para arriba, ¿con qué jugábamos nosotros? A la payaya, al elástico, al luche, al... ¿Cómo se llama ese de la chapita? Con las pelotas, ¿se acuerdan? Poníamos 7 tapitas. La chapita, al tombo. Cada entretención. ¿Y cómo lo pasábamos, hermanos? Ahora pásale 5 piedras a tu hijo para que juegue a la payaya. Se ofende. Se siente mal. A nosotros ni siquiera nos las pasaban, las teníamos que ir a buscar. Ahí entre medio andábamos en la calle, ¿se acuerdan? Buscando piedras planitas para jugar la payaya. Teníamos que inventar, crear. Era una sociedad conectada en realidad. Hoy los muchachos se creen que están conectados, pero en realidad no. Es la sociedad más individualista que existe. Es más, hoy por tu celular puedes pedir comida y te la llevan a tu casa. Ahora que se parezca la foto, esa es otra cosa. El único que cumple es Andresito, ¿eh? Las fotos así los dan y así los manda. ¿Sí o no, Fernando? En realidad vivimos en una sociedad conectada, pero aparentemente. Por eso es una conexión virtual. Es una sociedad realmente aislada, llena de soledad e individualismo. Es una sociedad apartada de la realidad. ¿Qué es lo que Satanás quiere hacer? Sin duda, quitarnos y apartarnos de la realidad. La gente hoy solo despierta cuando algo ocurre, que generalmente es que se les caiga el teléfono. Pero esta sociedad es una sociedad dormida, apartada y sin lugar a dudas embobada. Ahora, en medio de esta sociedad conectada, la Biblia dice que la iglesia es una comunidad. ¿Cómo yo me comunico si no es por internet con los hermanos? El otro día teníamos una reunión con algunos hermanos que sirven en los liderazgos de la iglesia. Yo les decía, tenemos que aprender a comunicarnos con los demás hermanos de un modo mucho más efectivo. Porque nuestra realidad, nuestra importancia, nuestra relación es espiritual. ¿Cómo yo hablo contigo de manera espiritual si solo lo hago de manera virtual? Qué curioso, ¿no? Es como que hay un clic ahí. Es imposible. La iglesia es una comunidad donde debemos de caminar juntos, nos ayudamos, nos exhortamos, nos levantamos, nos animamos. Somos dirigidos por Cristo, quien es nuestra meta, pero también Él ha puesto personas que saben, que tienen experiencia, que nos guían, que nos llevan ventaja, nos enseñan a permanecer, a seguir adelante. Fíjate que es todo lo opuesto a la sociedad. Es incomprensible entonces cómo algún cristiano puede aislarse, comprendiendo que un cristiano no puede sobrevivir solo. Cristo prometió que estaría con nosotros en esta sociedad totalmente conectada, pero a la misma vez individualista. ¿Cómo yo puedo experimentar que Cristo está conmigo si me siento solo? Siendo honestos, vivo en una generación conectada, pero me siento solo. ¿Usted se ha sentido solo? ¿Se ha sentido sola? Qué curioso es estar rodeado de personas y sentirse solo, ¿verdad? Qué curioso es estar con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo y sentirte solo, sentirte sola. El mayor problema es que tenemos problemas. Si tenemos fe, doblamos nuestras rodillas, oramos.
Estamos agotados, aproblemados, tenemos dificultades. Entonces clamamos para que Dios nos alivie, pero la respuesta que recibimos de parte de Dios es muy similar a la de Job: silencio. Nos sentimos solos. Creemos que Dios está ahí, que está con nosotros. En nuestra vida cristiana, siendo parte de Dios y siendo parte de la iglesia que Dios ha llamado, nos sentimos solos. Solo a veces recibimos silencio, y es tan grande que creemos incluso que Dios nos dejó. Qué increíble que vivimos en una sociedad completamente conectada, donde la gente del mundo se siente sola y donde la gente de la iglesia también. Nos sentimos solos, y muchas veces profundamente solos. Rodeados pero solos, en una profunda soledad. ¿Por qué Dios permite la soledad? ¿Por qué Dios permite que vivamos y experimentemos la soledad? No sé usted, pero yo como cristiano he experimentado momentos de profunda soledad, donde incluso he pensado a creer que Dios me abandonó. El Salmo 83, versículo 1. Asaf escribe, gracias, en un momento de profunda soledad, en el Salmo 83, 1. Profunda soledad de Asaf, donde su única esperanza era Dios, era la compañía de Dios. Pero miren lo que escribe, dice: oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Miren, él en una tremenda soledad, rodeado de personas, Asaf siendo un hombre, un sacerdote que trabajaba y servía para la obra de Dios, rodeado de las personas que estaban sirviendo en la obra de Dios, se sentía completamente solo. Y fue a los pies del Señor. ¿Y cómo se sintió a los pies del Señor? Solo. Su profunda soledad no era contestada porque solo Dios guardaba silencio. Y esto, mis hermanos, a veces pensamos que está exento del Evangelio, la soledad. Y ese es un error. Si tú has vivido momentos de soledad, veremos bíblicamente que no es una experiencia exenta a los cristianos. Creyentes bíblicos y además contemporáneos nuestros han vivido, igual que tú y yo, momentos de profunda soledad. Es más, hay un escritor que dijo: mis momentos de soledad solo los puedo traducir como momentos de agonía y dolor. Un cristiano. Ahora, ¿por qué Dios permite la soledad del creyente? ¿Cuál es el propósito de experimentar momentos donde nos sentimos solos? Antes de seguir, una pregunta: ¿se ha sentido solo? ¿Se ha sentido solo? Levante su mano, a ver. Todos, ¿verdad? Esto no hay super cristianos aquí, qué bueno. Todos nos hemos sentido solos. Y ahora la soledad se experimenta muchas veces por factores externos e internos. Algunos son, por ejemplo, cuando estás sin la compañía de alguien, la carencia voluntaria o involuntaria de esta compañía te hace sentir solo. Pero la soledad que habla la Biblia es algo más profundo que eso. No es tan solo no tener a nadie al lado, sino que es la soledad del alma. Cuando alguien muere en tu familia, o la ausencia o pérdida de alguien, produce pesar y melancolía. Pero la soledad es más profundo que eso. La soledad es una sensación de desierto, de que estás solo en el mundo aunque estás rodeado, estás seco, tu alma está abandonada. Aunque estés rodeado de personas, tienes una carencia en tu ser. Es una emoción, una sensación extraña en tu interior. Crees que a nadie le importa lo que estás viviendo y te sientes a veces hasta un hombre o una mujer lastimera. Siente que estás rodeado, pero que nadie te comprende ni que te tiende la mano en tus necesidades. En Salmos 27, 10, David hace una declaración impresionante que para muchos de nosotros tiene mucho sentido. Salmos 27, 10. Fíjense la declaración del rey David, dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran,
Con todo, Jehová me recogerá. David está hablando del completo abandono y soledad más profunda que un ser humano puede experimentar. Las personas más cercanas a ti, los que supuestamente más te aman, te dejan. ¿Te imaginas? Wow. En medio de nosotros, sin duda, hay personas que hemos vivido eso. Que los que más dicen que te aman, te dejan. Imagina esta clase de soledad. Y en medio de esta profunda soledad, tristeza y abandono, David declara que su único refugio, ¿quién fue el único que estuvo ahí al momento de su completa soledad y desdicha? Fue el Señor. David dice: a pesar de vivir la profunda soledad y abandono de mis seres más cercanos, mi Señor no me dejará solo, no me desamparará. En Salmo 6, 1, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. También es un salmo de David. Y esto David impone que lo toquen con 8 cuerdas, dice, con instrumentos de 8 cuerdas. Que sea un cántico, que sea un himno en Israel. Dice Salmo 6, 1, oh Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Ten compasión de mí, Señor, porque soy débil. Sáname, Señor, porque mis huesos agonizan. Esta frase se traduce como: me siento abandonado al grado de morir. Me siento completamente solo. 3, mi corazón está angustiado. ¿Cuánto falta, oh Señor, para que me restaures? 4, vuelve, oh Señor. No quiero estar solo y rescátame. Por tu amor inagotable, sálvame. Estoy rodeado de personas, pero estoy completamente solo. Cuando vivimos y experimentamos soledad, decimos: esto no es parte del cristianismo. Hay personas que llegan al grado de la depresión, de las crisis de pánico. Y nunca me voy a olvidar algunos hermanos que hemos tenido acá que han vivido esas experiencias. Dicen: pastor, tengo crisis de pánico, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a una crisis de pánico? Cualquiera te manda a empastillar, a que te drogues, a que no aprendas a vivir esa situación. Pero ¿qué nos dice la palabra respecto a cualquier situación? Mira, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Porque la crisis de pánico, ¿a qué le tienes miedo? A morir. Ahora, siendo creyentes, ¿qué es lo peor que te puede pasar? No morir, porque morir es ganancia. Pues si dice morir, pues no, eso es ganancia. Lo peor que te puede pasar es que se prolongue, porque si mueres a través de tu crisis, si estás firme en Cristo, ¿dónde te vas? A la gloria con Dios. Entonces, ¿cuál es tu temor? Mira, el diablo, ¿por qué lado te quiere atacar? Por el temor. Pero la Biblia dice: donde hay perfecto amor, o sea, Dios, y el perfecto amor dice, echa fuera, ¿qué? El temor. Entonces, cuando vienen crisis de pánico, a mí me pasó también. ¿Cuál era mi mayor lucha? Esperar. Porque yo sabía que morir, que era la maquinación que se venía a mi mente, era ganancia. Y todos los nervios que se venían, era simplemente eso, nervios. ¿Qué tenía que aprender a hacer? A esperar y confiar en Dios. Y aquí los hermanos que han sufrido esas circunstancias pueden dar fe que cuando esperamos, tenemos nuestra esperanza en el Señor, eso se va. Porque no tiene de dónde arraigarse. Si tú no tienes temor, esas crisis vienen del temor. Y si tú no tienes temor, ¿qué hacen ahí? No tienen sentido. Veamos otro ejemplo. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Esta es una historia donde Elías vivió también un proceso de soledad, profunda soledad. Y aquí vemos cómo también tomó ciertas decisiones y vemos la misericordia de Dios actuando para con Elías. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Dice: Acab,
dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Bueno, Acab era rey de Israel, el reino del norte ya se habían separado y su esposa se llamaba Jezabel, pero esta mujer había arrastrado el corazón de Acab, este rey, a adorar a Baal. Y este rey levantó altares a Baal y levantó algunas estatuas para adorar a este falso dios. Y conocemos la historia donde Elías, un profeta de Dios, le advierte que por esta causa, por como el rey volvió su corazón para adorar a los Baales, vendría una gran sequía. Y únicamente volverían las lluvias por orden de la palabra de Dios por medio de Elías. Y a pesar de que Acab buscó por todas partes, por todas las naciones y reinos circundantes, a Elías no lo encontró, porque éste se mantuvo fuera de su alcance hasta que Dios le dijo que era el tiempo de regresar. Entonces todos esos años Acab trató de culparle de la sequía y del hambre que había en Israel. Entonces Elías refutó esta acusación y mostró que la verdadera causa era la adoración a Baal que Acab patrocinaba. Una prueba de ello es que llevó Elías a los sacerdotes de Baal a la cima del Monte Carmelo y demostró que en realidad Baal no era un dios, sino que no era absolutamente nada. Y esos sacerdotes eran un número importante, eran tan importantes para Jezabel que ellos comían de la mesa del rey, dice la Biblia. Y dice la Biblia que cuando ellos ya se dieron por vencidos, dice que el Señor hizo un milagro enorme, descendió fuego del cielo, quemó ahí el holocausto, incluso el agua que estaba, y los profetas de Baal fueron muertos por mandato de Elías. Y después de esto cayó un aguacero, puso fin a la sequía, y Acab regresa a Jezreel, donde estaba su esposa, y ahí le informó de estas actividades de Elías contra la adoración a Baal. Dice el 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, o sea, cuello. De aquí a mañana te prometo que te mato. 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Fíjense, a su criado lo fue a dejar a un pueblo. Dice el 4, y él se fue por el desierto un día de camino. O sea, él de manera intuitiva, por el miedo a la muerte, se fue a un lugar donde estaría completamente solo. Absolutamente solo de personas o animales. Pero fíjense, es tan opuesta la decisión respecto a lo que había vivido. Había visto un Dios en actividad y ahora tenía miedo y se va al desierto. Y esto nos muestra de algún modo su interior, ¿no? El interior de Elías estaba completamente deshecho. Se sentía sin Dios, se sentía solo. Y se fue a un lugar para estar más solo aún. Dice, y vino y se sentó debajo de un enebro. Dice, y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías estaba realmente desanimado, se sentía solo, abrumado, deprimido, producto de esta soledad. Hace unos días atrás había tenido una tremenda victoria, un tremendo evento, fue el protagonista y ahora estaba completamente solo. 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. ¿Has visto a las personas depresivas? ¿Cómo se ponen? Es curioso, ¿no? Como que el desánimo les gana en todas las áreas de su vida. No quieren nada. Absolutamente nada. La gente que vive en depresión por la soledad interior que tienen o por el vacío que hay en su ser, lo único que quieren es dormir, aislarse. Y esto le pasa a Elías. Dice que él se echó debajo de un enebro y se quedó dormido. Y esto es producto de la profunda tristeza y desilusión de la vida. Los pensamientos cuando estás solo generan más profundidad en tu soledad. Y si tú te has sentido solo, empiezan estos cuestionamientos. ¿Para qué estoy aquí? ¿De qué sirvo?
Nadie me quiere. Nadie me ama. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es mi propósito de ser, de existir? ¿Para qué? ¿No es mejor terminar aquí? Y como algunos yo he escuchado que dicen estas oraciones: Señor, llévame. Llévame, Señor. Por favor, llévame. Ya no quiero vivir. El Señor, miren lo que hizo. Él le dijo: Señor, llévame. Ya estoy mal, deprimido, me siento solo, agobiado, mi vida no tiene sentido. Dice: y he aquí, luego, o sea, después de que durmió, un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Vemos como Dios, en medio de la soledad del profeta, muestra que está al pendiente de él. Dios nos muestra que en medio de nuestra soledad Él tiene cuidado de nosotros. Eso hizo con Elías. No lo dejó solo ahí, abandonado. Él tenía cuidado de él. Dice el 6: entonces él miró cuando Dios le despertó, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Miren, Dios en el desierto le dio comida, como a Israel. ¿Y qué hizo Elías? Y comió, y bebió, y se deprimió. Como nosotros, ¿no? Aquí estamos el domingo en el culto, comemos de la palabra, nos alimentamos, y salimos de aquí, nos pinchan el globo. Vuelve la depresión. ¿Por qué vuelve? Dios lo despertó. Mira, primero Dios, ¿qué le dijo? Mira, no estás solo. Yo estoy contigo. No estás solo. Levántate y mira, te tengo un menú, come. Pero ¿qué hizo él? Comió, bebió y volvió a dormirse. Era tan profunda la soledad, la tristeza, que se deprimió profundamente y volvió a dormirse producto de sus sensaciones internas. Pero lo más impresionante de esto es que Dios estaba con él y él incluso así se durmió. Fíjate, no tan solo sirve declarar y decir cosas. El Señor está conmigo. Sí, amén. El Señor está conmigo. Amén. Y ahí están, ¿no? ¿El Señor está contigo? Sí. Pues no lo crees. Es más, lo puedes ver. Dios provee tus necesidades. Tienes salud, tienes vida, tienes trabajo, tus hijos están bien. Pero ¿qué crees en tu ser? Que estás solo. Y así vives. Comió y bebió y volvió a dormirse. Estando Dios con él, volvió a dormirse, a deprimirse. Yo anoche oraba y le decía al Señor: Señor, enséñame a tener contentamiento. ¿Sabes lo que nos hace falta a los creyentes de esta generación? Contentamiento. Nunca estamos satisfechos de lo que tenemos. Mira, tienes una casita de 20 metros cuadrados y ves el departamento de 45 y lo envidias. Y después tienes el de 45 y quieres el de 90. Tienes el de 90, quieres el de 180. Tienes el de 180 y quieres algo más grande. No hay saciedad en el ser porque no dependemos de Dios. Estamos siempre en una constante mutación de nuestras necesidades. Y cuando no tenemos lo que queremos tener, porque no es lo que necesitamos, fíjate, tu oración no debe de ser lo que tú quieres, sino que dile al Señor: Señor, dame lo que necesito. Es como cuando yo oro por mis hijos. Yo no le digo: Señor, dales a ellos o hazme a mí conforme a lo que ellos quieren. No, yo le digo: Señor, fórmame para yo ser el padre que ellos necesitan, no que quieren. Eso es lo que necesitamos los creyentes, entender esa diferenciación. Volvió a dormirse. Dice el 7: y volviendo el ángel de Jehová. Ay, Dios, cómo es con nosotros, ¿no? Grande en amor, dice la Biblia, y en misericordia. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, dice, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta.
Fíjate, a pesar de que el profeta Elías recae en su tristeza desoladora a causa de su soledad, Dios estaba con él. Y cuando él despreció a Dios la primera vez, Dios no lo abandonó. ¿Qué hizo Dios? Volvió a despertarlo. No lo dejó ahí. Así es con nosotros. Nos sentimos solos. A nadie le importamos, que nadie nos ama. Dios nos extiende su mano. Nosotros llamamos a algunos hermanos. ¿Cómo están? Y estamos mal, pastor. Si ahí está Dios. Ya vente a la iglesia, congrégate, busca al Señor. Pero sigo mal. Sigues mal, pues si Dios... ¿Quién crees que puso en el corazón de mi esposa y mío llamarte, buscarte, mensajearte? Dios. Ahí te despertó una vez. Ya anda a comer a la iglesia, anda a alimentarte, fortalécete. Oh, no sé, lo voy a pensar. A pesar de esa actitud, Dios vuelve. Y tocó otra vez a Elías. Elías recae en su tristeza, pero Dios lo vuelve a despertar, no le deja ahí. Nosotros nos sentimos solos, que a nadie le importamos, que nadie nos ama, y Dios nos extiende su mano una y otra vez, nos levanta, nos volvemos a caer, nos dormimos, y Dios nos levanta otra vez y nos muestra el camino. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Mira, ya no estés triste. ¿Te digo algo? Largo camino te resta. Toda tu vida tienes que servir a Dios. Ese es tu camino. Toda tu vida. Largo camino te queda. Eso no es un momento, un instante. Toda la vida tenemos que buscar de Dios. Y vamos a tener que esforzarnos. Largo camino nos queda por delante, hermanos. La soledad y los efectos que esta causa son momentáneos, pasajeros. Por eso Dios nos dice: come, bebe, levántate y sigue adelante. Pero pastor, sigo estando triste. Me siento solo igual. Mira que estoy con todos ustedes, pero me siento solo. Wow. Sí pasa, sin duda. 8. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí la palabra habla de fortalecido su cuerpo y en parte su espíritu. Elías se levantó y comprendió que debía de avanzar, pero, miren, caminó 40 días, pero 9. Y allí, en el monte Horeb, ¿qué dice? ¿Se metió dónde? Qué curioso, ¿no? Dice: y allí en el monte Horeb se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, dígalo usted, a ver, ¿qué haces aquí, Elías? Dios le dijo: avanza a tu camino. ¿Pero dónde se metió él? Se deprimió otra vez. Mira, el profeta poderoso, el que dijo: vio a los profetas de Baal, el que hizo descender fuego del cielo. Ahora, ¿cómo está? Deprimido una vez. El Señor dice: ya, levántate. Deprimido otra vez. ¿Qué le dice el Señor? Ya, levántate, camina. Y ahora se deprimió otra vez y se metió en una cueva. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué haces aquí? Encuevado. Aquí vemos dos cosas: la debilidad de la naturaleza humana y por otro lado la misericordia de Dios. Mira, Dios pudo haberlo dejado ahí tirado en la cueva y decir: ya, con este ya, no hay vuelta atrás. Es porfiado, duro, depresivo. Pero ¿qué hace Dios? ¿Qué haces aquí, Elías? Dios no lo deja tirado en la cueva. Mira, te hirieron, te calumniaron, te dejaron solo. No te quedes ahí. Dios nos dice: ¿qué haces aquí? ¿Sabes lo que significa esto en el original? Sal de ahí. Sale. Dios le está instando a salir. Vemos en Elías un hombre depresivo, se sentía solo,
que impacta nuestras vidas al ver que caía una y otra vez en esta falsedad o un falso concepto de la soledad. Y nosotros hace muchas semanas atrás estudiamos el libro de un hombre llamado Job. Narra lo extremo de la prueba que vivió este hombre. Asimismo, la más profunda soledad. No olvidemos que cuando lo perdió todo, dice la Biblia, incluida la salud, los mismos que él ayudó lo dejaron, dice la Biblia, en el basurero de la ciudad, que estaba fuera de la ciudad, y lo pusieron donde se quemaba la basura, en la ceniza, para que ahí consolara sus dolores. Asimismo vivió la más profunda de las soledades. Un hombre rico, rodeado de gente, le ayudaba a él constantemente a ellos, y ahora se ve completamente solo e ignorado por quienes él ayudó. En Job capítulo 19, recordando un poco lo que estudiamos ya, Job 19:13. Él habla que las pruebas, las adversidades, la escasez ahora, la falta de bienes y de salud, dice, hizo alejar de mí a mis hermanos. Y mis conocidos, como extraños, se apartaron de mí. Mira, cuando él era rico estaba rodeado de personas. En abundancia tenía todo, incluido amigos y familia. Pero cuando todo se acaba, cuando las cosas no van bien, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Completamente solo, ¿sí o no? ¿Pensabas que estabas rodeado de gente? Cuando las cosas no van bien, ¿cómo te ves? ¿Cómo te sientes? Completamente solo. Job experimentó el extremo de la soledad. Dice el 14, mis parientes se detuvieron. Eso quiere decir no vinieron conmigo, no me ayudaron. Dice, mis conocidos ya no eran conocidos, se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño, forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no me respondió, de mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. O sea, mi mujer me dejó solo, me dejó abandonado a mi suerte. 18, aún los muchachos me menospreciaron al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. En el Antiguo Testamento podemos ver entonces casos de profunda soledad. La Biblia dice que todas estas cosas se escribieron para nosotros, los que íbamos a vivir el final de los tiempos, para que aprendamos de ellas. Pero en el Nuevo Testamento también vemos casos de profunda soledad. Podemos creer que a lo mejor los discípulos y el mismo Jesús o las personas de la iglesia primitiva no vivieron soledad. En segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Segunda de Timoteo 4, 9. Pablo escribe sus últimas palabras a Timoteo y le dice, procura venir pronto a verme. Ven pronto a verme, dice, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Efeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. El 16, en mi primera defensa, ¿qué dice? Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. ¡Wow! ¿Cómo se sintió él? Profundamente solo.
¿Pero cuál es su descargo? No, Señor, no importa. Me abandonaron, pero no les he tomado en cuenta. 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pablo tenía otra perspectiva de su profunda tristeza al verse solo. 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo, el gran apóstol, siempre estuvo rodeado de colaboradores y en estos textos expresa que todos sus amigos lo dejaron solo. El primer texto dice: procura venir pronto a verme. Pablo era un hombre de Dios, pero no un superhumano. Se sentía solo y necesitaba compañía, y es extremadamente franco con Timoteo. Le dice: por favor, ven a verme. Estoy encarcelado por segunda vez. Me siento solo. Me siento solo. Él estaba en una prisión que era una cueva en el suelo, con paredes sin ventanas, un pequeño agujero en el techo por donde le pasaban comida, húmedo, frío y oscuro. Él estaba en el proceso de su segundo encarcelamiento en Roma. Pronto sería ejecutado y condenado por órdenes de Nerón. Pero le dice: procura, o sea, ven a verme con urgencia. Pablo está triste, se siente solo. Lo dejaron. Dice el 16: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Juan 16:32 nos muestra a Jesús. Y Jesús preparó su corazón para la soledad. Jesús preparó su corazón para estar solo. Pero no para estar solo en comunión con el Padre, sino para recibir el abandono de las personas que le rodeaban. Dice Juan 16:32: he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Jesús ya lo sabía, que nuestras debilidades, los hombres somos llevados a abandonar, a dejar a Dios. Dice: mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Por qué Dios, hombre? Jesús expresa, dice: mira, voy a estar completamente solo, pero de ustedes. Pero Dios, mi Padre, no me dejará solo. ¿Por qué Jesús expresa eso? El 33 lo explica: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Te vas a sentir solo, pero yo no te dejaré solo. ¿Es difícil entenderlo? Sí. Oírlo no, pero vivirlo, sí. Y el ejemplo más conocido, en Salmos 22, uno dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmos 22, 1. ¿Sí has escuchado esa frase otra vez? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Este es el salmo que Jesús clamó en la cruz. Dice la Biblia en Mateo 27 que cerca de la hora novena Jesús clamó diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El clamor del profundo dolor de la soledad. Un clamor desde el alma para rogar a Dios por fortaleza en medio de la profunda soledad. Ahora, yo les he mostrado hasta aquí muchos ejemplos bíblicos de estar solos. A lo mejor para algunos de ustedes son tediosos, pero les digo algo: debemos entender que el cristiano no está exento de la soledad. Tú y yo viviremos momentos de profunda soledad. Viviremos momentos de profunda tristeza.
Porque nuestro corazón se sentirá tan solo, nuestra alma tan sola, que muchas veces dudaremos incluso que Dios está con nosotros. Por eso su palabra nos advierte que esos momentos llegarán. Mira, el matrimonio no hace la felicidad. Los hijos no hacen la felicidad. Nada llena el vacío de la soledad que solo Cristo llena. Es por eso que puedes estar con tu esposa, con tus hijos, lo que más amas, y tener todo lo que quieres o deseas tener, pero vas a sentirte en una profunda soledad. Yo hacía un análisis y hablaba con una persona que conozco ya hace algunos años, que se dedica a esto del mundo artístico. Y yo le dije, y le hice un comentario muy simple, le dije: qué increíble de la cantidad de gente que te rodeas ahora. Le dije: nadie de ellos estuvo cuando no eras nadie. Todos están allegados ahí. Y él me dijo: sí lo sé. Sí sé que los que me rodean, dice, quieren mi dinero, pero me siento solo. Él compraba la compañía, pagaba por no estar solo. Pero mira, eso no es una soledad de compañía, es la soledad del ser, la profunda soledad del ser. Entonces, ¿por qué Dios permite la tristeza? ¿Cuál es el objetivo de Dios que permite que estemos solos y nos sintamos tristes, nos sintamos mal, que estemos solos y nos sintamos completamente abandonados? Mira, Dios quiere que tú y yo afirmemos nuestra confianza en Él, porque las cosas a nuestro alrededor son cambiantes, son inestables, perecederas. Por eso, cuando estás en la más profunda de las soledades, tu fe debe de resaltar por sobre todo lo que ves y saber que no estás solo. Mira, al leer cómo Jesús clamó en medio de su soledad, imagínate, estaba completamente solo en la cruz. ¿Y a quién clamó? Al Padre. Es un hecho tan sorprendente que Él estaba completamente solo, se sentía profundamente solo. El momento más difícil de su vida, Dios lo abandona. Y en vez de callar, sabiendo que Dios lo iba a abandonar, ¿qué hace Él? Clamó. Jesús había conocido gran dolor y sufrimiento físico, emocional durante toda su vida. Vivió momentos de profunda soledad de los hombres. Sin embargo, nunca había experimentado la separación de su Padre. Y en este momento Jesús estaba experimentando algo que nunca vivió, que el Padre lo abandonara. ¿Pero qué hizo Él? Sintió el abandono del Padre. ¿Y qué hizo Él? No renegó contra el Padre, no renegó contra Dios. ¿Qué hizo? Clamó al Padre. Dios nos permite darnos cuenta que las cosas son cambiantes. Un día está todo bien, ganas bien, te va todo bien, tienes un buen trabajo, te sientes seguro. Y al otro día el que te alababa, el que te sobaba el hombro, el que decía que eras el mejor trabajador, te despide. Y te corren y todo cambia. Un día lo tienes todo, seguridad, trabajo, una estabilidad económica, y cuando menos lo piensas, te despiden y te quedas sin nada. Entras en una situación que no comprendes, que no crees ni entiendes que son parte del cristianismo. Crees que los cristianos estamos exentos de los altos y bajos de la vida, pero hermano, no. Ahí es donde el verdadero cristiano brilla la luz de Cristo. ¿Dónde está puesta tu confianza y tu esperanza? ¿En el hombre? Charles Spurgeon dijo: un día somos fuertes, al otro día débiles. Un día estamos resueltos, determinados, y al siguiente día vacilantes. Una hora somos constantes y la siguiente hora inestables como el agua. Dice: pero como Maestro y Señor Jesús, Él es nuestra meta, quien solo Él es siempre el mismo, puro y sin mancha, firme y sin cambios. Nuestra meta, si no es Jesús, vamos a estar perdidos. La soledad es una sensación tan humana que Dios quiere que en medio de ella aprendamos a vivir en fe, que nuestra fe crezca, que tengamos plena confianza.
El cristiano cree que cuando nos sucede algo que no esperamos y viene la soledad, Dios nos abandona, creemos que Dios se va. Pensamos que al estar tristes y no sentimos su presencia y carecemos de gozo, Él ya nos dejó. Pero les digo algo, hermanos, esto no es así. Mira, tendrás momentos de soledad, sí, sin gozo, sí, con tristeza, sí, te sentirás abandonado, sí, pero Dios nunca te ha dejado. Nunca. ¿Vas a llorar? Sí. ¿Te vas a sentir profundamente solo, abandonado por todos? Sí, pero Él nunca te ha dejado. Nunca nos abandonará. Pero para esto, ¿sabes lo que se requiere? Fe. Porque no andamos por vista, andamos por fe. Ahora, por si no te has dado cuenta, haciendo un resumen, cada uno de los personajes bíblicos que se han sentido profundamente solos, ¿qué hicieron? Clamaron a Dios. Ninguno se quedó callado. Ninguno guardó silencio y renegó de Dios. Cada uno de ellos clamó a Dios desde su corazón. Pastor, entonces me dice que me voy a sentir solo. Sí. Vivirás momentos de profunda tristeza. Puedes sentirte solo en tus pruebas, sentir la ausencia de Dios, esta sensación que sentirás que te abate, que un creyente inmaduro incluso puede hasta renegar. Pero la Biblia dice en 1 de Pedro que toda aflicción que Dios permite es solo temporánea, por un poco de tiempo. 1 de Pedro 1, 3, yo lo voy a leer en una traducción viviente, dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que, dice el 6, alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas ahora por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en medio de tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo. Entonces, ¿estaremos tristes? ¿Tendremos periodos de tristeza? Sí, pero serán tiempos breves. Toda esta sensación por la fe me permite saber que es momentáneo. Dios está conmigo, ahora no lo voy a sentir, estoy solo, me siento abandonado, no siento a que Dios esté conmigo, que Dios me oiga, pero mi fe me permite creer y veré la salvación del Señor. Esto quiere decir su paz, su restauración y su compañía en mi vida. La soledad será momentánea, no permanente. Y esa es nuestra esperanza. Si sientes hoy soledad, es momentáneo. Resiste. Ten fe. Mañana, cuando andes cantando de gozo, te acordarás que Dios no te abandonó. Pastor, entonces, ¿qué debo hacer si estoy triste? ¿Qué hago? Ahora estoy triste. ¿Cuál es la solución? Aquí es donde podemos ver que hoy no se les enseña a los cristianos a depender de Dios. Es un grave y terrible error. Hoy los pastores enseñan a los creyentes a depender de ellos. ¿Sabes tú a quién más necesitas? A Dios. A Dios. ¿Quién es tu primer consejero? Dios, su palabra. ¿Quién es el que puede hacer la obra en ti? Dios. Pero hoy vemos a hombres posesivos, aprensivos, paternalistas, humanistas y muchos salameros. Porque a la gente la ven con el signo peso. La ven como un número en la iglesia, pero no como a almas que necesitan la redención. Los cristianos, mis hermanos, debemos depender de Dios en todo tiempo, a pesar de estar solos y afligidos por la soledad. Debemos de aprender que mi paz y mi tranquilidad solo vendrá cuando Dios quiera.
no cuando yo lo quiero. Ahora, después de todo esto, podemos entender un texto en la Biblia, Santiago 5:13. Imagínense en tremenda vuelta para entender un texto. Es un texto muy simple, que muchos no lo pueden interpretar de manera correcta por eso, porque es muy simple. Dice Santiago 5:13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Esta palabra en el griego significa quien sufre tristeza, soledad, abandono, quien siente una sobrecarga, quien no aguanta, quien se siente solo. En el original es la palabra en estrechez. Mira, es tan simple que dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Si no hubiéramos hecho toda la explicación anterior, no entendemos que esto significa dependa de Dios. ¿Te sientes solo? Depende de Dios. ¿Te sientes triste? Depende de Dios. ¿Te sientes aprisionado? Que nadie te entiende, que nadie te escucha. Depende de Dios. Arrodíllate. Ahí está la respuesta. Como lo hicieron, mira, todos los personajes bíblicos, la iglesia primitiva, los apóstoles y todos los creyentes que han muerto hasta nuestro día. Depende de Dios. Qué simple, ¿no? Esa es la respuesta a la soledad. ¿Te sientes solo? Dobla tus rodillas. Dice: ¿está alguno alegre? Como hoy día, ¿no? Habían varios que no estaban alegres porque no cantaban. Cante alabanzas. Un texto tan simple que habla de algo tan profundo. Mi ser rendido a los pies del Señor. Señor, yo dependo de ti. Fíjate, aquí lo dice: si estás alegre, grita. Un grito de alegría. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Sabes por qué hacen eso de los gritos? Es como para tener en un alto momento de adrenalina a los chavos, a los más jóvenes. Es como tenerlos aquí. Entonces, cuando ves que los jóvenes se van bajando, empiezan: ¡un grito! ¡Ah! Ahí los tienes ahí. Y hoy día hasta se chocan, así como lo hacen en el mundo, en el ska. Se chocan, ¡pah! Y se pegan golpes. ¿Está alguno alegre? ¿Estás alegre? ¡Un grito de alegría! No. ¿Estás alegre? Mira, ¿qué tienes que hacer? Mira, y yo siempre me pregunto eso. No estoy en contra, por favor, no me satanicen en eso. Yo tengo amigos que dicen grito de júbilo y todo eso. Me gusta, siento que no tiene tanto sentido, pero fíjate, ¿por qué la gente no canta entonces si tiene gozo? ¿Por qué la gente expresa su gozo con un ¡woo! Si no dices nada. Imagínate ver al Señor en el cielo y decir ¡woo! ¿Qué sentido tiene? Seamos honestos, serios. En cambio, si tú cantas cánticos como cantábamos: sea sentado a la diestra del trono de Dios, adoremos a Cristo. Fíjate que es divergente, ¿sí se entiende? Mira, el grito es una expresión humana, mental, de una emoción carnal. En cambio, cantar con entendimiento es lo que provoca que tu espíritu se conecte con el Espíritu de Dios. Y cuando dices sea sentado, entiendes que la obra de Jesús ya está terminada. No necesitamos más sacrificios por los pecados. Él es mi Salvador y mi Señor, con comprensión de lo que es Él y de lo que soy yo. Por eso la Biblia es tan clara. ¿Está alguno entre nosotros triste y se siente solo? Depende de Dios. Inclínate ante el Señor. Mira, ¿dónde estás tú? En tu casa, en el lugar más escondido donde tú oras, ahí el Señor está contigo. ¿Te sientes solo? Derrámate a los pies del Señor. Depende de Él. Y si estás alegre, canta al Señor con entendimiento. Canta alabanzas a tu Señor con entendimiento cuánto Él ha hecho por ti. Por eso cuando cantamos, cuando pienso yo, a mí me dan ganas de llorar. ¿Cuánto ha hecho el Señor por mí? No merezco. Simplemente al analizar cuánto ha hecho el Señor por mí, me ha dado más y ha hecho más por mí de lo que yo merezco.
Una instrucción tan sencilla, pero poderosa. Solo mediante la oración podremos sacar lo que invade nuestro corazón. ¿Te sientes solo, sin ayuda? Descansa en Dios. Ora a tu Señor como todos los personajes bíblicos que pudieron experimentar que no estaban solos. Él quiere hacernos maduros, completos. Pero ¿sabes lo que va a hacer? A veces nos va a dar tiempos donde no habrá alegría, sino que habrá soledad. Maduraremos por medio de la soledad. No ignoremos ni desmayemos cuando estemos en esta situación. Debemos de comprender que Dios tiene su propósito. Respondamos bíblicamente a las acciones que Dios nos da. ¿Está alguno entre nosotros que se siente solo? Haga oración. El Salmo 119, 71 dice: el sufrimiento me hizo bien. Salmo 119, 71, búsquelo para que vea que no es mi invención. Que algunos se sorprendieron como que, ¡ay, no, eso no es de Dios, pastor! Carlitos. Salmo 119, 71. Dice: el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Señor, la soledad, el dolor y el sufrimiento me hizo bien porque soy ahora sí cristiano. Era cristino, era primo, ahora soy hermano. Era vecino, ahora soy coheredero con Cristo. Era una basura y ahora el Señor me atrajo a Él. El sufrimiento me hizo bien, la soledad me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus secretos. Mi hermano, a veces la soledad y el abandono nos permite mirar la palabra de Dios. Y sin lugar a dudas, la soledad y la angustia es un buen lugar para encontrarnos con Dios y conocerlo. La soledad y la angustia es el único refugio donde encontraremos la paz que necesitamos. Cierra sus ojos, por favor. Mi hermano, cuando nos sintamos solos, clamemos a Dios con todo nuestro corazón. Él está ahí. Él sabe que debemos de vivir y viviremos momentos de profunda soledad para saber con certeza que Dios está con nosotros, para depender de Él y ya no actuar emocionalmente, sino espiritualmente. Irnos a los pies de Cristo y ir nuestras vidas derramadas a sus pies. Experimentar mediante la fe la obra del Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, a decir con toda honestidad, como cristianos verdaderamente honestos, que nos hemos sentido solos, que nos sentimos solos, a lo mejor hoy algunos de mis hermanos, en una profunda soledad que solo nos permite llorar y analizar que no somos nada, no somos nadie, ni servimos para algo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, y que podamos creer tu palabra, como dice en 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Eso necesitamos en nuestra soledad, Señor, que nos consueles, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en medio de nuestra soledad nos permite tener una certeza, Señor, firme. No estamos solos. Pero es tan difícil de creer, Señor. Es tan difícil de creer, de vivir, de experimentar, porque nuestra fe a veces está tan apegada, Señor, a lo que vemos. Tenemos una fe tan errada, Señor, en muchas áreas de nuestra vida. Por eso, perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Mi hermano, si tú te sientes solo o has tenido momentos de soledad, o si sabes que en un futuro tendrás momentos de soledad, yo te invito a que en tu lugar, y esto nos incluye a la larga a todos, ora al Señor.
Pídele que te fortalezca si es que tienes un momento de soledad ahora o si lo vivirás. Si estás en un momento de angustia, de soledad, dile al Señor que ponga de su paz en ti. Que puedas no tan solo valorar a las personas que te rodean, sino que saber que Dios está contigo. Que podamos aprender con todo nuestro corazón que debemos de aprender a confiar en Él, a depositar nuestras cargas en Él y que nuestra fe crezca para creer en su palabra.